Esto es El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Son 5 las víctimas mortales y más de 200 los heridos en el atropello masivo de anoche en el mercado de Navidad de Magdeburgo, en Alemania. El atacante, un médico saudí refugiado en el país, está bajo custodia policial. La ministra del Interior alemana lo calificó de islamófobo. Médicos palestinos denuncian que Israel ha matado al menos a 30 personas en varios ataques sobre Gaza entre el viernes y hoy sábado, entre ellos 7 niños. Soldados israelíes confiesan matar indiscriminadamente a civiles y hacerlos pasar por bajas de Hamás en un reportaje del medio israelí Haaretz. En Brasil sube a 38 el número de personas que han muerto en un choque entre un autobús y un camión en el sureño estado de Minas Gerais. El conductor del bus perdió el control del vehículo tras pinchar un neumático. Los bomberos siguen a esta hora atendiendo a los heridos. Iniciamos en Alemania. Las autoridades confirman que ya son 5 las víctimas mortales del atropello masivo de anoche en el mercado de Navidad y 200 los heridos. El atacante está bajo custodia policial. Se trataría de un hombre de 50 años, médico de profesión y de origen saudí, instalado en el país desde 2006. Según la prensa local, el agresor tiene fuertes simpatías por la ultraderecha de Alternativa por Alemania y la ministra del Interior declaró que la única certeza por el momento es que el autor es islamófobo, mientras la policía investiga el móvil del ataque. Sobre la motivación del autor del crimen puedo decir lo siguiente: tal y como están las cosas, parece que el motivo del crimen podría haber sido, ¿cómo decirlo?, el descontento con el trato que reciben los refugiados saudíes en Alemania, pero lo que hay detrás de todo esto todavía está siendo investigado. Este atentado, mientras hay incógnitas, ya ha generado varias reacciones por parte de los países vecinos de Alemania, desde mensajes de solidaridad con el pueblo alemán hasta discursos antimigratorios de parte de la ultraderecha, a pesar de que, como decíamos, el atacante sería simpatizante del partido Ultraalternativa por Alemania. William Gazón nos cuenta más. Europa sigue conmocionada ante el ataque en Alemania. El viernes, un vehículo embistió a varias personas en el mercado de Navidad de Magdeburgo, en el este de Alemania, dejando víctimas mortales y cientos de heridos. El presidente francés fue uno de los primeros en ofrecer sus condolencias. Estoy profundamente consternado por el horror que ha sacudido el mercado navideño de Magdeburgo, en Alemania. Mis pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias. Francia comparte el dolor del pueblo alemán y expresa toda su solidaridad. La presidenta de la Comisión Europea y el presidente polaco también compartieron su solidaridad con el pueblo alemán, pero mientras se descubrían más elementos sobre el perfil del sospechoso, un médico de origen saudita, otros líderes políticos europeos como la primera ministra italiana expresaron su preocupación frente a la problemática de seguridad en el continente. No es la primera vez que esto sucede en Navidad. Debemos ser cuidadosos con la forma en que gestionamos nuestras políticas, incluida la forma en que garantizamos la seguridad de nuestros ciudadanos. El primer ministro húngaro Viktor Orbán fue aún más lejos, vinculando directamente lo sucedido con la cuestión migratoria. Me gustaría decir sin duda que estos ataques solo existen en Europa desde la crisis migratoria, así que no hay duda de que existe una conexión entre el cambio del mundo en Europa occidental, la migración que ahí fluye, especialmente la ilegal, y los atentados terroristas. Por su lado, Arabia Saudita condenó el atentado a través de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cambiamos a noticias de la Franja de Gaza porque el ejército de Israel mató a 7 niños de una misma familia en un ataque contra Jabalia, según informaron las fuentes médicas palestinas. Ayer viernes las tropas israelíes mataron al menos a 25 personas en total y este sábado a una mujer y a sus 3 hijas en el norte del enclave palestino y a otra persona en la ciudad de Gaza, según informa la agencia de noticias palestina Wafa.
Esta semana, por otro lado, el periódico israelí Haaretz publicó un reportaje en que soldados israelíes confiesan matar a civiles indiscriminadamente en el corredor Netzarim y hacer pasar sus cadáveres por los de miembros de Hamas. En declaraciones a la agencia France Press, el ejército israelí negó lo que explicaron sus tropas al periódico. Este es el artículo, vean. No hay civiles, todos son terroristas. Soldados de las FDI denuncian asesinatos arbitrarios y una anarquía desenfrenada en el corredor Netzarim de Gaza. De 200 cadáveres, solo 10 fueron confirmados como integrantes de Hamas. Soldados de las FDI que sirvieron en Gaza le dijeron a Haaretz que cualquiera que cruce una línea imaginaria en el disputado corredor Netzarim es asesinado a tiros y que cada víctima palestina cuenta como terrorista, incluso si es un niño. Miremos ahora la situación en Siria, donde las facciones kurdas, que dirigen casi un tercio del país, están preocupadas por el nuevo gobierno de transición en Damasco. Temen perder su autonomía política de estos últimos años frente a un régimen más centralista, más islámico y, sobre todo, apoyado por Turquía, principal enemigo de los movimientos kurdos. De hecho, las fuerzas democráticas sirias, respaldadas por Estados Unidos y prokurdas, anunciaron este sábado que 5 de sus combatientes murieron en enfrentamientos con grupos respaldados por Turquía en Manbij. Maxime Pluvinet tiene los detalles. Los kurdos temen ser uno de los perdedores de la nueva Siria. Damasco está ahora gobernada por un grupo aliado de Turquía, cuyo gobierno considera terrorista a varias facciones kurdas. Mientras tanto, grupos armados respaldados por Ankara están movilizados contra los kurdos en el norte de Siria. Parte de un grupo étnico apátrida que abarca Irak, Irán, Turquía y Siria, los kurdos fueron discriminados bajo el régimen de Bashar al-Assad. Creo que la nueva Siria debe aprender y superar los errores que el antiguo gobierno sirio hizo. Todos deben respetarse entre sí y respetar los idiomas de los demás. El reconocimiento del idioma kurdo es una de las principales exigencias que nos plantea la nueva constitución siria, porque el reconocimiento del idioma kurdo es un reconocimiento del pueblo kurdo. Los kurdos controlan un tercio del país y fueron aliados claves en la lucha contra el Estado Islámico. Pero desde que el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham derrocó el régimen de Bashar al-Assad, se espera que el nuevo régimen sea más centralista, islámico y pro-turco. Hay malestar para nosotros en el gobierno provisional que se formó para dirigir los asuntos del pueblo, porque no hay papel ni presencia de las mujeres ni de los jóvenes en el gobierno. Esto nos pone en peligro en el futuro, sobre todo porque el gobierno tiene un carácter islámico, pero esperamos que no sea un islam extremista y fanático, para que no haya racismo en términos de religión y nacionalismo. También se espera el cambio de la administración en Washington en enero, con el riesgo de que Donald Trump decida dejar de apoyar a los kurdos sirios, mientras Damasco llama ahora a desarmar los grupos armados, incluyendo a las fuerzas democráticas sirias pro-kurdas. Cambiamos ahora de tema, vamos hasta la ciudad rusa de Kazán, donde las autoridades denuncian un ataque con drones ucranianos sobre 6 edificios residenciales. Entre ellos, el edificio más alto de esta urbe, de 1,3 millones de habitantes y situada a unos 800 kilómetros al este de Moscú. Por el momento no se conocen víctimas mortales, pero el aeropuerto de la ciudad ha cerrado también sus operaciones temporalmente y se han suspendido todos los eventos masivos planeados para este fin de semana. Y cerramos en Brasil porque ya son al menos a 38 las personas que han muerto este sábado en un choque entre un camión y un bus en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país. El conductor del autobús con 45 pasajeros perdió el control tras pinchar una rueda y embistió el camión. Posteriormente, otro vehículo también chocó con el bus, según señalaron los bomberos. 13 personas están siendo atendidas en centros hospitalarios a esta hora. Según información de testigos, en el lugar el autobús se dirigía hacia Teófilo Otoni por la BR-116. Perdió el control, chocó con el camión y se incendió. Luego un vehículo Fiat Argo, que también venía hacia Teófilo Otoni, chocó contra la parte trasera de ese vehículo. Afortunadamente, las víctimas del Fiat Argo fueron rescatadas con vida. Sin embargo, había muchas víctimas calcinadas en el autobús. Hasta aquí las noticias, ya regresamos.